que son las alergias, pero una visión más allá de lo físico, más emocional, más espiritual. Podemos toda la vida quedar tomando pastillas, sí, eso es fácil, toma una pastilla que eso no lo quita, pero ¿y qué te está produciendo eso? ¿Cómo nos habituamos? ¿Cómo se nos vuelve paisaje? Las situaciones que no son normales, que no son naturales, se vuelven normales en nuestro día a día y simplemente lo que hacemos es apagar el incendio, pero no validamos, no vamos más allá de entender qué lo origina, porque entonces toda la vida nos quedamos apagando incendios, nos volvemos bomberos, sin embargo dejamos de vivir una vida diferente, más tranquila, más cómoda, más plena, porque simplemente nos habituamos a las cosas de la vida. Las alergias afectan a millones de personas en el mundo. Y las alergias no simplemente es a una situación física generada por un componente externo que afecta a la salud. De hecho, lo que nos da alergias son cosas que no son nocivas, elementos que no son peligrosos para el ser humano, pero ¿cómo es posible que generen esos estados en nosotros? Ese rechazo, porque la alergia físicamente es un síntoma, como todas las enfermedades, después hablaremos de otras. El cuerpo no miente, el cuerpo no miente. Por eso inventaron los polígrafos, porque el polígrafo era la forma de revisar si una persona dice las verdades o las mentiras, porque es que el cuerpo no miente. Así usted se haya vuelto un súper teso en controlar y manejar sus emociones, créame, el cuerpo siempre va a manifestar la verdad o la no verdad. Entonces, como toda enfermedad, se dice que más del 90% de las enfermedades son de base emocional. ¿Qué significa eso? Pues que son producidas por nuestras emociones, por la pataleta que haces, por el enojo que no calculas, porque te molesta esto o aquello, porque no te tragas una persona. Aquí en Colombia si tragas es que no te cae bien una persona. Toda enfermedad está hablando de algo que tú no has corregido, no has resuelto, no has superado, lo tienes por guardadito, le echaste tierra, pero así, es como el que barre la casa y cuando termina de barrer, echa la basura debajo de su tapete. La basura sigue ahí. Así la casa se vea limpia, la mugre está debajo del tapete. Entonces lo mismo pasa con las emociones. Creemos que tenemos todo controlado. Yo ya me di cuenta que no controlamos, pero es nada. El 95% es tu subconsciente y es lo que realmente te controla. Y vaya pues a ver ese iceberg profundo que usted tiene si sabe qué está pasando dentro de usted. ¿Qué ha grabado? ¿Qué ha registrado? ¿Qué se ha programado? ¿Qué le han heredado? ¿Qué ha traído de su familia? ¿Cuál es su linaje? Eso es lo que la controla, te controla. Entonces solamente tienes control y potestad sobre el 5% que es lo que es consciente y racional. Entonces, mis queridos amigos, no controlamos pero nada. Aún así, hagamos los ejercicios y empecemos a acumular más conocimiento para que sean nuestras emociones, como es la puerta para todo, hasta para nuestras enfermedades o nuestra salud, vamos entendiendo la importancia de gestionar, porque no controlamos, gestionar nuestras emociones. Porque la mayoría, más del 90% de las enfermedades obedecen a un proceso emocional. La rabia que me sacó aquel, el enojo que me sacó aquella, porque no le pude decir a aquel lo que le quería decir y me callé, porque me hicieron sentir muy mal y no lo dije. Eso es la raíz y las causas. Pues usted verá si se queda tomando pastillitas toda la vida. Recuerda, pasemos bien rico, vivamos la vida, pero recuerda que no se te olvide, no te vas a llevar nada. ¿Qué te vas a llevar? Lo que guardaste aquí en el corazón. ¿Y qué se guarda en este corazón sagrado de la vida donde habita Dios? ¿Qué nos llevamos? Los buenos recuerdos, las sonrisas, los abrazos, ¿cierto? ¿Para qué nos vamos a empacar lo que no es? Entonces, las alergias es un proceso de rechazo. Cuando a mí me da alergia a algo que se muestra en la parte física, lo que hago yo es rechazar. Entonces, inconscientemente, porque aquí lo vamos a ver más allá de la parte física, pues la parte física la atiende el experto en lo físico, el médico, y usted siga tomando pastillitas. Pero aquí lo que vamos a hacer es verlo más a profundidad, conciencia. Cuando yo soy consciente resuelvo. Es como lo que hacemos en las constelaciones familiares. Cuando estamos en un ejercicio de constelación, yo le digo a las personas, solo con entender lo que estás viendo aquí, de tu linaje, de tu historia, de tus raíces, solo hacer conciencia, o sea,
entender lo que está sucediendo te sana. Una alergia es una reacción exagerada del sistema inmunológico. ¿Qué hace el sistema inmune? Protegernos, ¿cierto? La batalla, los soldaditos. El sistema inmunológico es ante una amenaza, sale a defender. Entonces ese es el ejército que nosotros tenemos poderoso. De esa reacción, esa alergia, ya te está diciendo, estoy rechazando, tengo miedo o resistencia a alguna situación que no he resuelto. Recuerda, la mayoría de las enfermedades están relacionadas con emociones, situaciones, experiencias o personas con las que tú sentiste, tuviste, pasaste alguna situación y no se cerró, no se resolvió y quedó ahí. Y entonces usted barrió, limpió la casa y echó el polvito debajo del tapete de la puerta, pero el mugre sigue ahí. Lo tiene guardado, parece que todo estuviera bien contigo, pero en realidad no. Por ahí está eso escondido. Y eso entonces va a salir como una alergia. Y vamos a decir qué significa desde la parte de biodescodificación, desde esta parte de bienestar emocional, cada una de esas alergias. ¿Para qué? Para que seas consciente. ¿Para qué? Para que entiendas. ¿Para qué? Para que vayas y revises cómo estás tú en esa parte emocional, qué te generó en esa parte emocional y empieces a hacer ese proceso de transformación para tu mayor bienestar. Adicional, porque si tú te ocupas de tu bienestar emocional, también te estás ocupando, estás aportando, estás colaborando con el bienestar de todos. Entonces, primer elemento, entender, una alergia es miedo o resistencia. Miedo, resistencia, rechazo o conflicto. Cuando es una alergia al polen, el polen es una resistencia, un miedo, un conflicto con la fertilidad o con lo nuevo, con el crecimiento. Es que tengo que ir a revisar qué conflicto tengo con el dar vida a algo, con la fertilidad, con la maternidad, con el crecimiento, mi propio crecimiento personal, mi desarrollo personal, profesional. Ahí es donde tengo que ir a revisar. Cuando tenemos alergia al polvo, el polvo representa, ¿qué es el polvo? Pues el polvo es cuando usted no sacude, cuando usted no limpia frecuentemente. La alergia al polvo es ese conflicto con los recuerdos, ese rechazo al pasado, ese miedo a situaciones que ya viviste, que ya pasaron, que de pronto puedan pasar. Entonces, el polvo nos está diciendo, hay algo del pasado, una situación que tú tienes una resistencia, que le tienes miedo y por eso eres alérgica al polvo. Resistencia al gluten. ¿Qué es el gluten? Entonces es miedo, conflicto con lo que yo no quiero procesar de mi vida. Hay situaciones en mi vida que yo no me trago, que no me pasan, que no estoy de acuerdo, que no me va bien. Entonces, cuando tengo ese tipo al gluten, tengo que ir a revisar qué hay en mi vida que yo no me trago, que no soy capaz de procesar, que no la entiendo. Y por eso ese síntoma representado en la alergia te está diciendo, hay un tema que tienes que resolver. Las mascotas, ¿qué representan las mascotas? La incondicionalidad, el amor, la dependencia o la independencia. Los gatos, la independencia, amor incondicional. Los perros, la dependencia, el amor incondicional. Ambos, afecto, cercanía, cuidado, lealtad, fidelidad. Eso representa las mascotas. Entonces yo tengo un conflicto, una resistencia a pegarme a otro, a demostrar afecto, a que me demuestren afecto, a que me amen, a que me abracen, a la fidelidad en las relaciones. Ese es mi miedo, ese es mi conflicto. Entonces voy y lo miro y lo reviso. Pero si quiere, se toma las pastillas o peor aún, regala el gato y el perro. Son nuestros hijitos, nosotros somos familias multiespecie. O sea, la responsabilidad de una mascota y aquí la familia, nosotros ya somos familias multiespecies, tenemos plantas, tenemos seres de 4 patas y estamos nosotros, somos multiespecie. Mi perrita Lupe en el pelo tiene hasta alitas, aquí una cosa hermosísima, aquí en la parte de atrás su pelaje es blanco como en forma de alas, es que son ángeles para nuestras vidas, pero bueno, por favor no hagas eso y si no lo entregas en adopción responsablemente con tu hijito, pero también hay que revisar porque te da miedo el amor, el afecto.
Entonces no deshagámonos del gato o del perro, botémoslo, dejémoslo tirado, por Dios. Son seres, sienten, les da tristeza, les da agonía. No entiendes que son angelitos. ¿Qué es la resistencia a la leche? ¿Quién nos da la leche? La mamá. Entonces es un conflicto ¿con quién? Con la madre, con la figura materna, con tú misma como madre. Y si no eres madre, contigo como madre, porque uno también es la mamá de uno mismo. Entonces el conflicto con lo maternal, el conflicto con la madre, ese miedo a esa parte de ser cuidadores o de dar alimento nutril, porque eso hace la madre a través de su seno. Alergia al sol. ¿Qué es el sol? Resistencia, conflicto, miedo con el padre o la autoridad o una figura paterna o miedo a brillar, a salir, a mostrarse, a resplandecer. Entonces hay que revisar cuál es el miedo ahí, cuál es el problema, el miedo al sol. Hay gente que le da al sol. El sol es alimento. A los metales, que hay personas que también tienen alergia a los metales. Los metales son rígidos, entonces es conflicto, resistencia y miedo también a la autoridad, a las leyes que son muy estrictas, muy inflexibles, miedo a todo lo que tenga reglas. Entonces hay una lucha interna con las reglas, los reglamentos, las instrucciones. Con los químicos de limpieza también hay unas alergias. ¿Qué hacen los químicos de limpieza? Pues a limpiar, ¿cierto? A desinfectar. Entonces ahí hay un miedo, una resistencia. Con algo me siento vulnerable y hay una resistencia a limpiar mis emociones, a estar limpia, permanecer limpia. Me siento vulnerable ante lo que siento con el mundo, lo que sienten los otros por mí. Entonces, ahora sí te voy a leer, vamos a dar unos minuticos para leer aquí qué me dicen, qué dicen los medicamentos. Hay medicamentos. También el cuerpo es sabio. El cuerpo, no sé si se han dado cuenta, a mí me pasa que a veces tengo días o semanas en que solo quiero tomar o comer, por ejemplo, alimentos ricos en hierro. El cuerpo es sabio. El cuerpo va a la nevera, cuando uno está conectado con su cuerpo, va a la nevera y le dice, come hierro. Entonces el cuerpo va y te busca y te dan ganas de comerte el alimento. Mira, al pasto, a la hierba. Recuerda, todas las alergias son rechazo, miedo, conflicto. ¿Qué es la hierba? El pasto. Es el tapete de la madre tierra. Es lo que representa la naturaleza. Es el tapete. Realmente el pasto es el tapete de esta casa en la que estamos de paso y en la que estamos de alquilinos porque no nos corresponde, es de la madre, la tierra. Es el tapete, la desconexión con lo natural y también la desconexión con la madre. Entonces ahí hay que revisar qué es lo que está pasando. El frío, mira, el frío. Cuando hay rechazo al frío es miedo a sentirme no abrigada, miedo a no tener calor. El calor, la hoguera, ¿por qué se prenden? Porque estar alrededor de una chimenea es tan rico, tan pleno, porque las familias se reúnen alrededor del fuego, porque la hoguera nos habla de hogar. Entonces, si yo rechazo, tengo una alergia, es ese conflicto que yo tengo a esas reuniones de familia, a sentirme abrigada, abrazada, a sentirme en familia. Entonces hay que revisar qué pasó con tu casa, tu familia. ¿Qué podemos hacer ahí? Con las alergias, sí. Entonces, ser conscientes, el primer paso es la conciencia. Tengo una alergia, en mi conciencia ya entendí que la alergia es un rechazo a algo que en el fondo viene a una situación. Cuando las alergias vienen de nacimiento, es si la heredaste, la trajiste tú, porque uno no nace así, la trajiste, entonces hay que revisar. Su mamá, cuando tú estabas en el vientre, ¿qué rechazó? ¿Con qué tuvo conflictos? ¿Qué fue lo que pasó en el embarazo? Entonces, ahí sí miramos qué pasa ahí. Técnicas para resolverlo. Meditación. Uno medita, entra y le habla con su cuerpo, eso es real. Nosotros somos así de poderosos, sino que nos mantienen muy distraídos. Eso es distracción. Distraer, tan. Dopamina. Dopamina de 30 segundos y se acaba, entonces vuelvo y me quedo 2 y 3 horas ahí. Me ha pasado a mí también, Dios mío. Nos tienen distraídos a estar realmente conectando con nosotros. Entonces, contigo, la meditación, las constelaciones familiares son una forma de ir a revisar. Entonces, ¿a quién le copiaste, a quién le trajiste la alergia, las regresiones? O sea, hay formas de trabajarla, pero lo más importante, más que ir a buscar afuera, ese es un complemento, es ir adentro, revisar qué pasó conmigo, por qué estoy en esto, qué tiene que ver esto, recordar en la historia qué pasó, porque todo siempre tiene un origen, tiene un principio, y de así como se creó, se descrea.
Todo lo que se crea se descrea. Con la palabra, con la emoción, con el sentimiento y con el pensamiento. El asma, la alergia a no poder respirar, todo lo que tenga que ver con la respiración, con los pulmones, tiene que ver con el sentido de la vida. Recuerda que cuando yo tomo aire, inspiro aire. Entonces tiene que ver con la inspiración de la vida. El deseo a vivir o no vivir. No tengo propósito de vida, por eso me da el asma. No sé para qué estoy aquí. ¿Cuál es el propósito de vivir? Por eso los niños, una forma de pataleta, el asma. No entiendo la vida. No entiendo la vida que me están diciendo los padres, los adultos. Yo quiero jugar, ¿por qué no me dejan jugar? Entonces la rinitis es un síntoma del cuerpo decirte tenemos que limpiar y él automáticamente desde lo físico hace su limpieza y lo que hace la rinitis es cuando un elemento llega a la nariz, salen las defensas, no las deja pasar de la nariz y el cuerpo mismo en su sabiduría empieza a escurrirse para sacar ese elemento que no está siendo bienvenido a tu cuerpo. Entonces la rinitis lo que hace es limpiar. Entonces la rinitis lo que te está diciendo es la necesidad que tenemos de estar depurando y limpiando nuestras emociones, de no quedarnos con lo que nos angustia, de lo que nos entristece, del enojo por una situación o con una persona. Entonces la rinitis cuando llega es no depura, el cuerpo me está diciendo depura, hay que limpiar, hay que lavar lo que no es bienvenido a tu vida, en tus pensamientos, en tus emociones. Entonces la rinitis es, no tengo que limpiar mis emociones, me estoy quedando con las emociones. Un abrazo para todos, gracias, gracias, gracias.